Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de capacitación láser. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de los antihistamínicos, nuestros productos antihistamínicos, alderfeína, ceticina y delorat, para analizar las semejanzas y diferencias que puede haber entre ellos. Lo primero que quiero comentarles es que además de antihistamínicos, estos medicamentos son antialérgicos, ya que a través del bloqueo del receptor de histamina tipo 1 son capaces de modular la reacción alérgica y de controlar la inflamación alérgica, porque a través, digamos, indirectamente de un mediador que es el factor nuclear kappa B y en forma directa a través de la acción del receptor son capaces de inhibir la migración de células al sitio de la reacción, la liberación de citoquinas proinflamatorias, que son mediadores proinflamatorios, y otros mecanismos que disparan entonces la inflamación alérgica. Y aquellos medicamentos capaces de controlar la inflamación alérgica se denominan antialérgicos. Hecha esta aclaración, comencemos a analizar semejanzas y diferencias de nuestra línea láser antihistamínicos. Los antihistamínicos de nuestra línea son alerfedine, fexofenadina, ceticina, nuestra cetiricina, una desloratadina, que es Delorat, y también ataraxone, que es la hidroxicina, que también es un antihistamínico. Primeras diferencias entre ellos. Fexofenadina y cetiricina son de segunda generación, no sedativos, no producen sedación. Desloratadina en general se clasifica como de segunda, pero podría ser una tercera generación no sedativo, ya que es el metabolito de la loratadina. Y en cambio, el ataraxona e hidroxicina es un antihistamínico de primera generación clásico sedativo. La gran diferencia es que los de segunda generación son altamente selectivos por el receptor H1, o sea, el receptor tipo 1 de histamina, y no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo cual no tienen acción a nivel de los receptores histaminérgicos cerebrales. Los receptores histaminérgicos centrales tienen función de despertar, por eso que cuando se bloquean con un antihistamínico, producen sueño. Al no atravesar barrera hematoencefálica y no llegar al sistema nervioso central, estas drogas no afectan los receptores histaminérgicos centrales y por lo tanto no dan sueño. En cambio, el ataraxona e hidroxicina, antihistamínico de primera generación sedativo, es poco selectivo porque sabemos que además modula receptores que son otros diferentes de los histamínicos, por ejemplo, receptores a serotonina o acetilcolina, lo cual nos llama mucho la atención porque el receptor, por ejemplo, el receptor muscarínico de la acetilcolina, tiene un 45% de homología, es decir, se parece en un 45% al receptor tipo 1 de histamina, el receptor H1, o sea, se parecen casi en la mitad, con lo cual la hidroxicina no lo distingue demasiado y bloquea un poco también los receptores colinérgicos, por ejemplo. Eso hace que los viejos antihistamínicos de la primera generación, los clásicos, sean poco selectivos y como atraviesan barrera hematoencefálica producen sedación. Por eso ya no se utilizan como antihistamínicos y como antialérgicos, como hemos visto, sí como antipruriginoso, donde se aprovecha su utilidad terapéutica, pero no como antialérgico antihistamínico, porque para eso tenemos en nuestra misma oferta de productos tres mucho más específicos: fexofenadina, cetiricina y desloratadina. De segunda generación, no sedativos. Ahí tenemos semejanzas entre ellos. Seguimos destacando las semejanzas. Alcanzan su concentración plasmática pico en 1 o 2 horas, esto es un rápido inicio de acción. La vida media de eliminación es bastante prolongada en todos los casos, desde 8 horas, en el caso de la cetiricina, la que menos permanece, a 27 horas en el caso de la desloratadina, que es la que tiene una mayor duración de efecto. El efecto terapéutico es constante y se es mantenido durante 24 horas, por lo cual todos ellos se pueden administrar en una dosis diaria, no importa de cuál se trate. No se observa tolerancia a la administración crónica, es decir, los medicamentos no pierden efectividad, no pierden eficacia por la administración sostenida. No existe tolerancia a la dosis.
Y el efecto residual, una vez suspendida la administración, persiste durante 1 a 4 días. Seguramente menos en el caso de la cetiricina, que tiene una vida media más breve, y un poco más prolongado en el caso de la desloratadina, es decir, el efecto residual luego de la suspensión del tratamiento. Hasta aquí todas semejanzas, son todos parecidos en esto. En cuanto al mecanismo de acción, hay que recordar que el receptor tipo 1 de histamina isomeriza una forma constitutivamente activa. Es decir, existen dos isómeros, naturalmente. Uno que espontáneamente tiene una actividad histaminérgica y en la otra variante que necesita ser estimulada por la histamina para ejercer su acción. Los antihistamínicos en todos los casos bloquean los receptores celulares a histamina tipo 1, es decir, bloquean tanto los constitutivamente activos como los inactivos, impidiendo su activación. Pero entonces, cuando el receptor es inactivo, al bloquearlo no puede ser activado por la histamina circulante. Pero el receptor espontáneamente activo es desactivado cuando se une al antihistamínico. Quiere decir que más allá de un bloqueo, además de bloquear, lo desactiva, lo apaga. Por eso se llama agonismo inverso. Se desactivan, dejan de funcionar los receptores que son espontáneamente activos. Seguimos con la semejanza. Todos ellos son metabolitos de una droga precursora. En el caso de la fexofenadina es el metabolito de la terfenadina. En el caso de la cetiricina es el metabolito de la hidroxicina y de desloratadina es el metabolito de la loratadina. Por eso son una segunda generación de medicamentos antihistamínicos. Seguimos con las semejanzas. Todos ellos están indicados en las mismas patologías: urticaria aguda y crónica, rinitis alérgica estacional o perenne y conjuntivitis alérgica, sobre todo cuando se asocia con rinitis, o sea, la rinoconjuntivitis alérgica. El asterisco está para destacar que hay algunos de ellos, no estos que tenemos ahí delante, pero hay antihistamínicos que se utilizan en forma de colirio tópicamente para conjuntivitis alérgica. No los nuestros, que son por vía sistémica, pero que por vía sistémica también sirven para esa indicación. Todos ellos están aprobados para uso pediátrico desde los 6 meses de edad y están contraindicados en el primer trimestre del embarazo, en donde los antihistamínicos no deben ser utilizados. Otras semejanzas es que ninguno está claramente demostrado que sea de utilidad en cosas para las cuales también se utilizan, pero no está claramente demostrado que sirvan. Por ejemplo, dermatitis atópica, en donde muchas veces el prurito y la reacción se debe a otros mediadores distintos a la histamina, o por lo menos no exclusivamente a la histamina, y por lo tanto brindan un alivio parcial en el asma, en las reacciones anafilácticas, el angioedema hereditario, que es un mecanismo no alérgico, sino un mecanismo vinculado a factores inmunitarios, factor de complemento, y otros como otitis media, como pólipos nasales o tos inespecífica, en donde a veces se utilizan, aunque no hay un fundamento claramente demostrado de su utilidad en estos casos. Pasemos a las diferencias dando vuelta a la hoja. Y para marcar una primera diferencia, esta está en la posibilidad de sedación en pacientes susceptibles, porque no son todos igualmente no sedativos. Si vemos nuestros 3 fármacos, hay que decir que cetiricina es el más sedativo entre los no sedativos. En una revisión de la doctora Estelle Simons, que es una experta mundial, referente mundial en antihistamínicos, puntualiza claramente que con altas dosis de cetiricina, más de 20 miligramos, puede haber hasta un 30% de ocupación de receptores de receptores histamínicos en el sistema nervioso central. Mientras que con dosis de hasta 360 miligramos de fexofenadina, la ocupación es de 0. Es decir, que fexofenadina no llega al sistema nervioso, pero cetiricina a muy alta dosis puede hacerlo. Por lo tanto, hay alguna posibilidad de algún efecto sedativo leve con cetiricina. Por eso decimos,
En todo caso, es el más sedativo de los no sedativos. Mientras que la sedación con alerfedine es excepcional que ocurra, y tal es así que en esta misma revisión la doctora Simons puntualiza que en dosis incluso fuera de prospecto de hasta 360 miligramos por día es el menos sedativo y es el que se utiliza como elección en pilotos de aerolíneas o gente que se desempeña en situaciones donde la seguridad es crítica y se requiere un estado de alerta perfecto. O sea, cuando no puede haber sedación, se debe utilizar fexofenadina. Y la desloratadina es un no sedativo clásico, por lo tanto, con ella, la sedación es rara de observar. Pero aquí ya hay una primera diferencia, no son todos igualmente no sedativos. Alerfedine es absolutamente no sedativo y ceticine no tanto. Seguimos con la diferencia. Y aquí es un aspecto un poco más forzado en cuanto a la orientación promocional que le damos a cada medicamento. Y esto es una decisión interna propia, ya que los médicos, como hemos visto, pueden indicar cualquiera de ellos para cualquiera de las indicaciones. Pero nosotros enfocamos a alerfedine en rinitis y urticaria, es decir, vía aérea superior, rinitis y piel, urticaria. Enfocamos etiricina, que es el metabolito de la hidroxicina. Sabemos que la hidroxicina funciona bien en piel y en prurito. Entonces, ubicamos a la cetiricina más como en alergia en piel y en situaciones pruriginosas. Y a la desloratadina preferimos ubicarla preferentemente en alergia respiratoria, es decir, rinitis nuevamente. Aunque, como dije, cualquiera de ellos puede ser utilizado en cualquier circunstancia. Seguimos con las diferencias, obviamente en la dosificación. La dosis de alerfedine es la que tienen en pantalla. Ceticines se utilizan muchos menos miligramos para obtener el mismo efecto y menos aún con Delorat. Diferencia obvia en las dosis. En conclusión, para cerrar semejanzas y diferencias, Delorat es no sedativo. Alerfedine es el más no sedativo de todos y ceticine es el menos no sedativo del grupo. La vida media de Delorat es de 27 horas, es el que tiene vida media más prolongada. En un intermedio está con su vida media de 14 horas el alerfedine y el de vida media más breve es ceticine. Fíjense la ventaja, si produce algo de sedación, su vida media breve hace que se pase más rápido ese efecto. Algo importante es que ceticine es el único que más o menos está caracterizado por la FDA como categoría B frente a embarazo. Categoría B significa que o se vieron problemas en animales de experimentación, pero nunca se ratificaron en humanos, o no se vieron problemas en animales, que no es el caso, y se desconoce si ocurren o no en personas. La situación de ceticine, que es una droga de mucho tiempo de uso, años de uso clínico, es que se conoce que ha habido inconvenientes en animales de experimentación con altas dosis, pero en mujeres embarazadas que han estado expuestas accidentalmente o inadvertidamente, mejor dicho, a cetiricina, nunca ha habido algún daño fetal o algún problema en el embarazo reportado por esa exposición al fármaco, de manera que, aunque la experiencia no es mucha, al cabo de tantos años de uso, se dice que si hay que utilizar alguno durante el embarazo, el que alguna vez inadvertidamente se ha utilizado y no ha ocasionado problemas es la cetiricina. Así que sería uno que tiene alguna evidencia de su inocuidad durante el embarazo. Nosotros nos enfocamos promocionalmente sobre todo a temas de piel, mientras que Delorat más a la vía aérea superior y alerfedine tanto a piel como a vía aérea superior. Y una última diferencia es la presentación pediátrica, que para alerfedine es una suspensión. Recuerden que las suspensiones hay que agitarlas siempre antes de administrarlas. En el caso de ceticina es una solución oral, gotas, se administra en forma de gotas, y en el caso de Delorat es
un jarabe, su presentación pediátrica. Como hemos visto, son más las semejanzas que las diferencias. Espero haber sido claro. Muchas gracias.